Bueno, vamos a comenzar con la siguiente charla. Micael Chala, o Micael Rodríguez Chala, va a hablar de seguridad en operadores móviles virtuales. Preséntate tú mismo y, pues bueno, son todo tuyos, ¿vale? ¿Se me oye? Sí. Bueno, nada, muchas gracias por venir. Antes de nada, me gustaría dar las gracias de nuevo a la organización por darme la oportunidad de dar esta charla aquí hoy en la Router. Yo no soy profesional de la seguridad informática, de hecho yo me dedico a la física de partículas, pues no tiene nada que ver. Pero sí soy aficionado a estos temas y me intereso por ello y de vez en cuando le dedico un rato. Y, y de hecho, de verdad creo que es importante que los aficionados también tomemos parte de este tipo de eventos, entre otras cosas, porque podemos demostrar que hay errores de seguridad de tal magnitud y sobre todo tan estúpidos que pueden ser explotados por todo el mundo, incluso por nosotros, incluso por mí, ¿no? Y de eso precisamente lo que quiero hablar porque son importantes. Fijaos, por poner un ejemplo, que cuando en 2001, en agosto, Adi Shamir del Weizmann Institute y otros dos colaboradores de Cisco Systems descubrieron las primeras vulnerabilidades en web, el protocolo el algoritmo de encriptación que se utilizaba entonces por el entorno Wi-Fi, no cambió nada. Es decir, fue una genialidad. Y leí los artículos, una genialidad. Y los trabajos posteriores fueron una genialidad. Pero no cambió nada dramáticamente. Cuando de verdad cambiaron las cosas fueron unos años después, cuando un pavo escribió un código que decía, darle al 1 y elige la red que quieres craquear, darle al 2 y la craquea. Ahí es cuando de verdad cambiaron las cosas en masa. Este tipo de errores tan fáciles de explotar por casi todo el mundo, o fugas de información, existen, por ejemplo, en las redes móviles, en algunas más que en otras, sobre todo en las redes virtuales, y son de los que os quiero hablar en los próximos 20 minutos. Para poner en contexto, fijaos que cuando enviamos un mensaje de texto, por ejemplo, un SMS desde nuestro teléfono móvil a un teléfono móvil que opera, por ejemplo, en una red distinta a la nuestra, lo que hacemos primero es enviar nuestro mensaje vía inalámbrica a la torre que nos está dando servicio, a la estación base que nos está dando servicio. Esta se lo envía a otro elemento de la red, que se llama el MSC, el Mobile Switching Center. Antes, cuando estaba haciendo cola para el registro, como yo no soy, como os digo, experto de estos temas, le pregunté a un chico al azar que si sabía lo que era el Mobile Switching Center y me dijo que no. Así que, en cierto modo, estoy contento porque todo lo que voy a decir no es absolutamente trivial para todo el mundo. El Mobile Switching Center es un elemento de la red que, entre otras misiones, tiene la de pasarnos facturas. Y lo importante, para los que nos concierne a nosotros, es que opera en una región geográfica determinada. Es decir, da servicio solo a los móviles que están localizados en una región geográfica determinada. Por ejemplo, en Madrid, para una operadora en concreto, digamos Vodafone, habrá en la comunidad 6 o 7 de estos, porque en Madrid hay muchas personas, hay muchos teléfonos móviles operando, mientras que en Castilla-La Mancha, en toda Castilla-La Mancha, habrá 1, 2 o 3 elementos de estos en una red en concreto. Bien, entonces el MSC reenvía esta información al SMSC. Todo este esquema es muy simplificado. En la práctica hay muchas más etapas intermedias, pero no, da igual, me las puedo saltar. Y luego el SMSC tiene que ser capaz de enrutarlo hacia la otra red, pero no sabe hacia qué MSC, hacia qué Mobile Switching Center de la otra red tiene que enviarlo, a cuáles de todos los que hay localizados por toda la geografía española, ¿no? Entonces, para ello lo que hace es que le manda un mensaje, le pregunta a través de un protocolo distinto, que es SS7, a otro elemento de la red que se llama el HLR, que es un registro con información confidencial privada de los suscriptores de esa red, le pregunta por cuál es el nombre del MSC que le está dando servicio a este móvil. El HLR le responde sin más, y así ya sabe a dónde dirigirlo, el MSC lo enruta hacia la torre y de esta hacia el móvil. Lo importante es que en casi todas las etapas de este proceso, la información puede comprometerse porque hay errores que afectan a todos estos procesos. Sin ir más lejos, la parte inalámbrica, está claro, precisamente porque es una comunicación inalámbrica, puede ser interrumpida, interceptada por alguien. Otra cosa es que puedas descifrarla o no, pero alguien con malas intenciones se podría poner ahí en medio y hacer distintas cosas con la información. Por ejemplo, podría interceptarla. Fijaos que las comunicaciones que ocurren en 2G en España, por las operadoras que tenemos, casi todas se encriptan utilizando el algoritmo A51, que está roto. Por lo cual, las comunicaciones en 2G se pueden desencriptar y saber lo que está transcurriendo en una llamada, en un mensaje, etc. Y si no ocurren en 2G, sino que ocurren en 3G o en 4G, pues bueno, se inhibe el espectro de frecuencia de 3G o 4G, enviando mucho ruido, de forma que los móviles se ven obligados
a utilizar 2G, que como digo es vulnerable. Otro tipo de ataques más interesantes quizás se basan en utilizar una torre falsa, una base falsa, de modo que podamos, por ejemplo, recibir la señal de un móvil que queremos traquear, de un móvil que queremos geolocalizar, haciendo distintas medidas, por ejemplo, de la potencia de la señal que nos llega. Esto había en una ruta previa, hace 1 o 2 años, no lo recuerdo, una charla súper interesante, o sea, una prueba de concepto de este ataque de David Pérez y José Picó, creo, y lo podéis ver. En cualquier caso, estos ataques requieren que sepamos distinguir la señal de la víctima de las señales que están enviando a otros móviles cualesquiera. Y eso pasa, entre otras cosas, por conocer el identificador único, que no es el número de teléfono, obviamente, del móvil de la víctima, que se llama el IMSI, o la versión temporal del TIMSI, de la que hablaré ahora un poco más tarde. Lo interesante es que ese IMSI, que es información confidencial, se encuentra también en este registro, en el HLR. Entonces, y lo que pasa también es que ese HLR es un poco vulnerable, es decir, no solo el SMSC de nuestra red puede preguntarle por información confidencial, sino que en principio aquí todo Cristo puede preguntarle al HLR por información que queramos. En particular, hay servicios o empresas que operan en Internet que dan el servicio online por el que tú puedes preguntar por un determinado número de teléfono esa información que en principio es privada. Y ese es el problema. La razón por la que esto ocurre, por la que es tan fácil acceder a la información de un registro privado, tiene que ver con que todo esto transcurre en SS7, que es una red que cuando nació era una red muy privada, donde solo operaban unas pocas entidades, unas pocas compañías, de modo que no se fortificó. Lo que pasa es que con el tiempo creció muchísimo y se ha seguido sin fortificar demasiado. Y entonces ahí hay un grave error para la seguridad de las comunicaciones móviles. Por ejemplo, esta página, esta empresa, ofrece ese servicio, o sea, de hacer consulta al HLR, y la pongo como ejemplo porque es de las pocas que conozco que además te dan 100 consultas gratuitas por cada cuenta de correo que registres. Ya os digo que no podéis registrar ninguna cuenta temporal porque me la han baneado todas, así que tendréis que hacer una cuenta fake y con un correo que exista y ya está, pero es sencillo. Entonces, precisamente quería hacer esa prueba, que es muy estúpida, precisamente para demostrar que cualquiera puede obtener información confidencial, o sea, información privada de un número de teléfono. El móvil de teléfono que quiero consultar es este, que es un minimóvil que tiene una tarjeta SIM alemana, porque yo hasta hace poco vivía en Alemania, de Plus, que es una de las compañías más utilizadas. De hecho, ahí tendrá como 10 millones de suscriptores. Y lo único que habría que hacer es una consulta web. Yo lo que pasa es que lo voy a hacer a través de Python, pero es solo esto. Ups. Y lo único que diferencia, o sea, dependiendo del tipo de información que queramos tener de este móvil, tenemos que hacer una consulta web u otra. Lo único que diferencia una de otra, lo que quiero hacer es que si queremos utilizar, o sea, si queremos obtener, por ejemplo, el nombre del MSC que le está dando servicio, que como digo, indica en cierto modo la zona geográfica en la que está operando ese móvil, tenemos que utilizar esta ruta. Si queremos obtener el IMSI, que insisto, es el identificador único de ese móvil, pues tenemos que utilizar esta ruta. Vamos a hacer lo segundo, por ejemplo. Yo, evidentemente, mi número de teléfono, bueno, lo voy a sustituir por esto porque aquí todos soy unos criminales en potencia y tampoco quiero exponerme más de la cuenta. Aunque luego lo voy a tirar porque el IMSI sí que lo voy a enseñar. A ver, porque esto está conectado a través de mi móvil. Bien. Pues nada, aquí lo veis. El IMSI, que lo tenéis ahí, su continuación vendría con el MSIN. Eso es el identificador único de mi móvil. Es decir, si yo ahora me fuera por aquí esta noche a cenar, cualquiera de vosotros podría ir con su coche, con su estación base falsa, buscando recogiendo señales de otros móviles hasta que identificase la mía. Y ahí sabría que estoy. No recomiendo que lo hagáis, entre otras cosas, porque voy a apagar el teléfono móvil y no tengo, no sé para qué vaya a querer buscarme, pero es una posibilidad. La otra posibilidad, más interesante todavía, para mi gusto, es obtener el nombre del MSC. Que me está dando servicio ahora mismo a este móvil, que insisto, es un móvil con una tarjeta alemana, pero que está ahora aquí en España. Y fijaos, aquí hay un montón de información. La voy a señalar aquí porque me voy a dejar el cuello. Bien, entre otras cosas, me dice que estoy conectado. ¿No?
como es normal. Me dice el serving MSC, que ahora hablaré de él. Me dice que mi red original es E+, que el país original es Alemania, Deutschland. Me dice que estoy haciendo roaming en España, que ya un poco como que molesta, ¿no? Porque cualquiera podría saber que no estoy en Alemania como presumiblemente debería estar, teniendo en cuenta que tengo un móvil alemán. De hecho, me dice directamente que estoy haciendo roaming en España y que estoy utilizando la red de Movistar, porque E+ tiene acuerdo de roaming con Movistar. Y como insisto, me está diciendo que estoy conectado, este es el MSC que me está dando servicio, que tiene ese identificador y que lo identifica de forma unívoca. Pues bien, aquí ya hay distintos grados de complejidad. Uno, por ejemplo, si tuviera un vecino malintencionado, ya podría saber no solo que no estoy en casa, sino que presumiblemente no voy a volver las próximas horas o días porque estoy en España. O un jefe, también con malas intenciones, podría querer averiguar, o sea, si supiera, bueno, necesito, podría averiguar si un empleado de verdad está enfermo el viernes o es que se lo ha querido coger, engancharlo con el fin de semana para irse a Málaga en vez de estar en Madrid trabajando. Para ello solo tendría que saber que efectivamente este número corresponde a un MSC que está operando en Madrid. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ahora mismo es trivial. Como yo estoy en Madrid y he consultado mi móvil, sé que ese identificador es de un MSC que opera en Madrid. Pues me podría ir por toda la península haciéndome consultas y etiquetando, mapeando todos los MSC que están funcionando en España. Evidentemente eso es un poco coñazo y nadie lo hace. Lo mejor sería tener una base de datos directamente de números de teléfono asociados a una provincia cualquiera, por ejemplo a Zamora. Esto, cuando yo estaba en Alemania, me resultaba bastante complicado, o sea, no era capaz de encontrar una base de datos de muchos números de teléfono asociados a una provincia en concreto en la que normalmente estuviesen las personas, pero en España, por el motivo que sea, es relativamente fácil. Por ejemplo, podéis ir a Idealista, ahí la gente alquila su piso y nada, pues dice, mira, alquilo mi piso en Zamora y este es mi número de teléfono móvil público. Y todo te hace lo mismo. Entonces, el único juego que hay que hacer aquí y que yo hice es hacer una consulta de todos estos números de teléfono y obtener el MSC que recupero, ¿no? Y a partir de eso puedo hacer un mapa de todos los MSCs que están repartidos para una operadora en concreta a lo largo del territorio. ¿Problemas? O no problemas, o sea, bueno o malo, depende según se vea. La mayor parte de las operadoras españolas, de las grandes operadoras, de las operadoras completas, digamos Vodafone, Movistar, Orange, etcétera, en su día y a día de hoy ninguna te dice, o sea, ninguna te responde ese número, ninguna te da la información sobre el MSC, o sea, la esconden, no es como E+ en Alemania, pero esto era hasta hace relativamente poco. Durante al menos todo el año pasado, Movistar, por el motivo que fuera, sí que te devolvía ese número y por tanto yo pude hacer este mapa en el que nada, pues ya sabéis dónde están todos los MSC de Movistar y qué nombre tienen. Fijaos que precisamente porque E+ tiene acuerdo de roaming con Movistar, cuando yo me he hecho una consulta a mí mismo, he obtenido este número 09190206. O sea, 0919 y 02 y del 1 al 6 son los que están en Madrid. Precisamente, como yo ya había hecho este mapa, si alguien tuviera este mapa y hubiera hecho una consulta de mi teléfono ahora mismo, sabría que estoy en Madrid y que no estoy en Barcelona. No sabe que estoy en un barrio en concreto. Eso podría luego afinarlo, por ejemplo, buscándome con el INSI. Pero sabe ya que no estoy en Andalucía, que no estoy en otras provincias. De hecho, yo jugaba con esto, a rastrear a mi hermano. Somos andaluces, cada vez que venía de Granada a mi pueblo, que está aquí, cruzaba el borde con Córdoba, o de Málaga, o cuando se iba a Madrid. Es decir, con cierto grado de precisión puedes saber que una persona, primero, no está en un sitio, y segundo, por dónde pasa. Y esto no son buenas noticias, desde luego, para la privacidad de los suscriptores. La buena noticia es que... Dejadme que... I will skip this. La buena noticia es que la mayor parte de las operadoras, sobre todo todas las grandes, han resuelto este problema. ¿Cómo? Metiendo un nuevo elemento en la red, de forma que ahora, cuando el SMSC le pregunta al HLR por información confidencial, el SMSC o nosotros, pues lo que hace es que en vez de responderle con esa información, le pasa la consulta al home router y el home router le dice al SMSC, bueno, tú dame a mí la información que quieres saber, que yo ya me la apaño. Y así ya no tiene que estar
ofreciendo esa información que es privada. Esto es lo que respecta a todas las operadoras completas. ¿Qué pasa con las operadoras móviles? Bueno, por una parte, las operadoras móviles virtuales. Por una parte, en lo que se refiere a la infraestructura de radio, utilizan la de las operadoras completas. Symbio, por ejemplo, utiliza la red de Orange. Entonces, todos los errores asociados a los dispositivos de radio, a la parte física, los heredan. Estos errores o vulnerabilidades las podéis encontrar, por ejemplo, en el informe sobre España que hace el proyecto GSM Security Map, que si no recuerdo mal está liderado por Carsten Knoll. Y así podéis saber qué tipo de problemas en las comunicaciones inalámbricas sí, en particular las comunicaciones inalámbricas asociadas a GSM, qué problemas tiene la operadora grande y, por tanto, qué problemas heredan las operadoras virtuales. Y en lo que se refiere a la parte de SS7, a la de consulta al HLR, la diferencia fundamental es que la mayor parte de las grandes operadoras móviles virtuales, digamos Symbio, Levara, etcétera, utilizan su propio HLR y, a diferencia de las operadoras móviles completas, no lo han fortificado, es decir, no han implementado el home routing. De eso precisamente lo que yo me he querido mirar un poco a ver en qué estado estaba la cosa. Y se puede resumir esencialmente con esta tabla. Esta es la parte que tiene que ver con la parte física, que se puede leer directamente de la información sobre las operadoras completas que provee el GSM Security Map. Lo primero se refiere a la encriptación, el algoritmo de encriptación que utiliza la mayor parte de las bases, o sea, de las estaciones base de las torres que están funcionando en una operadora concreta. Por ejemplo, como Simio utiliza la red de Orange, y sabemos por ese informe que Orange en el 99%, si no en el 100% de los casos, utiliza A51 como algoritmo de encriptación, pues Simio también lo utiliza. Y eso es un problema, porque A51 es un algoritmo que está roto. Levara, como funciona con la red de Vodafone, en un 50% de los casos utiliza A53, de acuerdo a ese informe. Lickang y Digimobile, que utilizan redes de Movistar y ahora mismo no recuerdo cuál otra, pero en cualquier caso utilizan A51. Entonces, esto es una vulnerabilidad que permite comprometer las comunicaciones que se suceden en 2G. Y como digo, si no se suceden en 2G, se puede inhibir el espectro de frecuencia para que los móviles se tengan a la fuerza que comunicar en 2G. Pero con romper el algoritmo A51 no vale para desencriptar una información. Saber cómo funciona el algoritmo no es suficiente. También hay que saber la semilla con la que se origina todo el proceso de encriptación, por decirlo de algún modo. O sea, es más complicado. Pero la forma, básicamente, con la que se puede saber es comparando un mensaje cifrado con su correspondiente sin cifrar, con la copia sin cifrar. ¿Y esto cómo se hace? Pues resulta que la mayor parte en GSM, la información se transmite en forma de frames, en forma de paquetes, algunos de los cuales no tienen información relevante ninguna y se rellenan, digamos, con ceros, todo cero. Y estos paquetes se mandan de forma regular, con lo que uno podría capturarlos, estén encriptados o no, y compararlos con todos los ceros. Y así podría sacar la semilla, utilizando además que el A51 está roto, podría desencriptar esa información. Esto, claro, se podría resolver el problema de ser capaz de interceptar las comunicaciones en 2G simplemente aleatorizando esos números, esos frames que no llevan ningún tipo de información con números aleatorios. Pero no lo hacen. Ninguna de las grandes operadoras lo hace y, por tanto, ninguna de las operadoras móviles virtuales lo hacen. Y por eso esa randomization no está puesta en ninguna de las operadoras. Y otro problema que tiene que ver, por ejemplo, con la geolocalización. Como os decía, el IMSI es un identificador único de un número de teléfono y, por tanto, la norma dicta, luego la operadora hace lo que le da la gana, pero la norma dicta que este IMSI no se transmita en claro por el aire muy a menudo, porque entonces estaría revelando la presencia de un determinado teléfono móvil. Entonces lo que se hace es que se asocia un identificador temporal que se llama el TIMSI y este sí que se transmite. Claro, si ese identificador temporal no se actualiza con frecuencia, deja de ser temporal para ser un nuevo identificador unívoco de ese móvil. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de las operadoras, bueno, en todas, y por tanto todas las operadoras móviles también heredan este problema. Y en lo que se refiere a SS7, que como decía, todas las operadoras móviles grandes, las completas, han implementado home routing, hasta donde yo he podido ver, no pasa lo mismo en Simio, Levara, Lickang y Digimobile. En Simio no podéis acceder al MSS, no se puede acceder al IMSI porque sí que lo esconde, pero sí que revela el MSS y, por tanto, en cierto sentido, como decía antes, como enseñaba con el mapa, la localización
con cierto grado de certidumbre de un teléfono móvil concreto. Levara ni esconde el MSC ni esconde el IMSI, con lo cual, de hecho, de esta también tengo el mapa, pero no lo quiero enseñar porque es un problema que existe actualmente. Leica Mobile sí que esconde el MSC, pero no esconde el IMSI, y Digimobile sí que esconde uno y esconde el otro, y por lo tanto se puede decir que está más fortificada. Y esencialmente eso es lo que os quería decir. Estos son transparencias que no dicen nada, que es solo qué pasa, o sea, qué se puede hacer con todo esto, que esto ya está, o sea, lo dejo a vuestra imaginación, pero está claro que saber si uno está en casa o no, si está en el trabajo, si ha salido del país, si está recorriendo la ruta, en fin, si uno si puede ser traqueado con el nivel de certidumbre que sea, no es una buena noticia para las comunicaciones móviles y, en este caso en concreto, para las comunicaciones móviles que se producen en las operadoras móviles virtuales. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Aquí abajo. Entonces, sabiendo, realmente te dice, te geolocaliza, puedes saber dónde está la antena, o tienes que saber dónde está el HLR físicamente y decir estás aquí o estás allí. No, una vez que tiene el identificador del MSC, del Mobile Switching Center, sabes una región en la que puede estar. Ya dependiendo de cuántos suscriptores haya en una región, entonces habrá que meter más Mobile Switching Center o menos. Por ejemplo, si me vuelvo al mapa, si tú recibes el 4205, entonces sabes que está en Murcia. Pero es lo único que puedes saber. No puedes determinar con más precisión por este alcance. Lo que pasa es que esto es una cosa tan trivial de hacer que es solo una URL que tienes que meter en el navegador. A mí me parece bastante terrible, porque ya, o sea, podrías saber que está en Murcia y no en otro sitio. Pero si quieres saberlo con más precisión, entonces, bueno, hay trabajos de Carsten Knoll o de Tobias Engel y tal que lo han estudiado, pero ya requiere un conocimiento mucho más profundo de cómo se transmite la información en SS7, de cómo acceder a SS7 de forma activa y, en fin, una serie de cosas que no puede hacer cualquiera. De luego no puede ser un aficionado y solo puede ser un experto de verdad. O, una vez que sabes, por ejemplo, te decía el caso de mi hermano que lo rastreaba. Sé que vive en Granada, entonces, sabiendo que está en Granada, o sea, si sé que está en Granada y no está en otro sitio, ya tengo cierta información con la que puedo complementar su ubicación, es decir, sé que está en la ciudad y ahora puedo buscarlo utilizando el INSI y una estación base falsa, hasta dar con él con una precisión de muy pocos kilómetros, en todo caso, un kilómetro o algo así. Lo primero, darte la enhorabuena por la charla. Me parece que si realmente no estabas en este mundo y has entrado ahí y te has metido hasta el tuétano para averiguar toda esta información, que es súper relevante. ¿Cuánto tiempo has tardado en capturar todo esto? ¿Qué tiempo le has dedicado? ¿En qué horas? ¿En qué momento? Bueno, esto es trabajo de fin de semana casi. O sea, yo me dedico a la física teórica, estoy trabajando como un cabrón todos los días, así que tampoco tenía mucho tiempo para esto. Pero sí que me interesaba y entonces básicamente los fines de semana o a veces dejaba el ordenador simplemente haciendo consultas de números aleatorios no, de los que me bajaba de Idealista, y así tardé unos meses en completar esto, pero cualquiera lo haría en mucho más tiempo. Yo soy un aficionado, no. De hecho, el mayor problema que tuve es que cada vez que hacía 5 consultas seguidas de Idealista me bloqueaban. Entonces tenía que esperar un tiempo y ahora seguir. Y seguro que cualquiera de vosotros sabe saltarse esas restricciones, pero yo no. Muchas gracias. Ya sabéis, podéis votar en Cowry con la aplicación y os recuerdo cómo... Sí, ese es el mío. Bueno, ya sabéis, ahí tenéis el root virtual para votar a Micael y recordad, a las 3:30 aquí, sed puntuales, por favor. Gracias.